Bienvenidos al avance del capítulo 32 de la telenovela Lejos de ti. Borán atravesaba uno de los momentos más sombríos de su existencia. La sucesión de acontecimientos que había descubierto tras despertar lo había dejado completamente devastado, hasta el punto de considerar que la muerte sería preferible a continuar enfrentándose a una realidad que ya no reconocía como propia. Confesó que habría sido más llevadero permanecer inconsciente que despertar para encontrarse con una vida que sentía arrebatada. Incapaz de comprender cómo había llegado a esa situación, lamentó haber perdido a su esposa y a su hijo y todo aquello que daba sentido a su existencia. Convencido de que le habían despojado de cuanto le pertenecía, exigió recuperar su vida. Después de serenarse un poco, comunicó a Sihan que había tomado una decisión definitiva. Alia seguía siendo su esposa y Denis continuaba siendo su hijo y no permitiría que nadie se los arrebatara. Sihan optó por guardar silencio, pero Borán continuó dirigiéndose a él y reiteró que no aceptaría que otro ocupase su lugar. Aquella escena confirmaba los peores temores de Sadakat, que siempre había temido ver a sus hijos enfrentados por una mujer. Poco después llegaron Kaya y Nare, quienes percibieron de inmediato la tensión que dominaba el ambiente. Borán volvió a insistir en que su único propósito era recuperar a su familia y que estaba dispuesto a enfrentarse a cualquiera que intentara impedírselo. Borán dirigió su atención hacia Alia y le recordó que era su esposa. Ella rechazó aquella afirmación y sostuvo que esa etapa había quedado atrás. Sadakat intervino para señalar que legalmente el matrimonio seguía vigente, pero Sihan le pidió que no se involucrara. Acto seguido cuestionó a Borán por seguir insistiendo cuando Alia ya había dejado claro que no sentía amor por él. Aquellas palabras provocaron la indignación de Borán, quien aseguró que Alia permanecería a su lado y acusó a su hermano de no alegrarse por haberlo recuperado con vida. También afirmó que había regresado para luchar por lo que consideraba suyo. Kaya respondió recordándole que Sihan nunca dejó de buscarlo y que mantuvo viva la esperanza de encontrarlo con vida durante todo ese tiempo. Nare añadió que había arriesgado su propia seguridad para rescatarlo y reveló que Alia había donado un riñón para salvarlo. Sorprendido por la noticia, Borán buscó una confirmación en Alia. Ella reconoció que era cierto y explicó que lo hizo porque era el padre de Denis y porque deseaba que siguiera vivo para compartir tiempo con su hijo. Sin embargo, declaró que aquel gesto no significaba que aún lo amara. Según sus propias palabras, la mujer que una vez se enamoró de él ya no existía. Alia sostuvo que había llegado el momento de resolver definitivamente aquella situación y expresó que no deseaba prolongar un conflicto que carecía de sentido. Además, afirmó que ahora era la esposa de Sihan. Borán escuchó aquellas palabras en silencio mientras ella le pedía que aceptara la realidad, dejara atrás el pasado y dejara de interferir en su vida. Pese a ello, Borán se negó a renunciar a sus sentimientos y aseguró que su deseo era permanecer a su lado. Alia intentó hacerle comprender que no pretendía causarle sufrimiento y que lo más conveniente era que se apartara, pero él rechazó esa posibilidad y dejó claro que estaba dispuesto a aceptar una relación entre ella y Sihan, manteniendo intacta su determinación. Borán encaró a Sihan para dejar claro que no permitiría que se siguiera acercando a Alia. Como respuesta, Sihan le planteó que recuperara oficialmente su verdadera identidad. Borán, que llevaba tiempo viviendo bajo el nombre de Homer, quedó desconcertado. Sihan insistió en que volviera a asumir el nombre de Borán y afirmó que solo entonces podía hablar en igualdad de condiciones. Ese desafío implicaba reconocer nuevamente su identidad ante las autoridades, algo que Borán evitaba por temor a las consecuencias legales derivadas de su pasado. Sihan añadió que cuando retomara su verdadera identidad, Alia se separaría de él. La afirmación golpeó a Borán, que permaneció en silencio antes de limitarse a decir que el tiempo decidiría lo que ocurría. Borán manifestó entonces su deseo de ver a Denis, pero Alia se negó. Él insistió en que su hijo debía saber que seguía vivo, mientras Sihan le advirtió que una revelación precipitada podría afectar gravemente al niño y destruir el frágil equilibrio que habían logrado mantener. Incapaz de soportar la situación, Alia decidió marcharse. Borán intentó detenerla, pero Sihan le recordó que el matrimonio entre ellos ya no tenía vigencia en la práctica. Poco después, Alia y Sihan abandonaron la casa, dejando a Borán consumido por la frustración. Tras su partida, Borán recorrió la mansión buscándola y repitiendo que nadie le arrebataría a su familia.
Alia ignoró sus palabras y se marchó junto a Zihan. Más tarde, Boran reafirmó ante Kaya que nadie le quitaría lo que consideraba suyo. Arrojó un jarrón desde el balcón y terminó desplomándose abatido por la tristeza. Durante el trayecto, Alia y Zihan permanecieron callados, incapaces de encontrar respuestas ante una situación cada vez más compleja. Sabían que no podían regresar mientras Boran continuara obsesionado con recuperarlos. Entretanto, Nare cuidaba de Dennis mientras dormía, aunque no podía dejar de pensar en los conflictos que se aproximaban. Kaya también reflexionaba sobre sus hermanos, temiendo que la familia terminara dividida por la disputa en torno a Alia. Por su parte, Boran seguía aferrado a un único propósito: recuperar a su esposa y a su hijo para reconstruir la vida que había perdido tras el accidente. Zihan y Alia salieron a cenar con la intención de alejarse por unas horas de la tensión que dominaba la mansión. Lejos de las constantes discusiones provocadas por Boran, encontraron un espacio para hablar con tranquilidad y ordenar sus pensamientos. Durante la cena, Zihan recordó la primera vez que habían compartido una comida juntos. Alia coincidió con él y reconoció que conservaba un grato recuerdo de aquella ocasión, pues había sido una experiencia especial que permanecía grabada en su memoria. Ambos comenzaron a rememorar viejos momentos y por primera vez en mucho tiempo lograron sonreír y disfrutar de una conversación sin presiones. Alia confesó que lo único que deseaba era permanecer junto a él y que esperaba que Boran comprendiera de una vez por todas que ya no quería retomar ninguna relación con él. Zihan respondió que también deseaba estar a su lado, aunque necesitaba reflexionar sobre todo lo que estaba ocurriendo. Le reiteró que la amaba profundamente y que ya no podía ocultar sus sentimientos. Sin embargo, en medio de esa sinceridad, tomó una decisión difícil. Consideró que lo más conveniente era poner fin al matrimonio que mantenían y cerrar definitivamente aquella unión que había nacido por circunstancias excepcionales. Alia reaccionó con una sonrisa incrédula, incapaz de asimilar de inmediato lo que acababa de escuchar. Con cierta tristeza comentó que en aquella familia parecía imposible vivir un amor sin obstáculos. Zihan admitió que sabía amar con toda su alma, pero reconoció que la situación se estaba volviendo insostenible. Aún así aseguró que no quería perder ni a su familia ni a Alia. Prefería conservar su cercanía de cualquier manera antes que verla desaparecer por completo de su vida. Alia reconoció entonces el peso que él había cargado durante tanto tiempo y la cantidad de responsabilidades que había soportado. Zihan respondió que seguiría siendo fuerte y afrontaría las dificultades con valentía. A pesar de la incertidumbre, Alia le confesó que lo amaba profundamente. También expresó su deseo de que algún día pudiera sentarse de nuevo ante un altar y casarse libremente con la persona que eligiera por amor. Para ella, Zihan ocupaba ese lugar especial en su corazón. Mientras se desahogaba, imaginó un futuro mejor, incluso la posibilidad de formar una familia junto a él y compartir la noticia de un hijo en común. Aquellas ilusiones representaban una esperanza en medio de tantas dificultades. Zihan tomó su mano y le aseguró que deseaba tenerla siempre a su lado. Ambos terminaron compartiendo una sonrisa silenciosa, aferrándose a ese breve instante de calma. Ekmel se encontraba cada vez más alterado por los problemas que lo rodeaban. En medio de ese estado de tensión llegaron Fidan y Serrín. Ekmel preguntó por el estado de Sahin, pero ninguna de las dos respondió. Fue Fidan quien tomó la palabra, para dejar claro que no tenía derecho a interesarse por él. La reacción de Ekmel fue inmediata. Dominado por la ira, lanzó una amenaza contra ella. Fidan no se intimidó y lo desafió a cumplir sus palabras. Serrín intentó detener la discusión, pero Fidan insistió en que Ekmel debía mantenerse alejado de Sahin y abandonar la casa. Durante el enfrentamiento, Ekmel afirmó que no había matado a nadie y que la persona de la que hablaban seguía viva. En ese momento apareció Demir, quien escuchó la última parte de la conversación y preguntó directamente a quién se refería. Ekmel evitó responder y aseguró que únicamente quería saber cómo se encontraba su hijo. La explicación no convenció a Demir, que percibió un ambiente extraño y sospechó que algo estaba ocurriendo. Demir indicó a Serrín que era hora de marcharse. Ella se negó, alegando que deseaba permanecer allí para estar pendiente de Sahin. Fidan respaldó esa decisión y dejó claro que Serrín pasaría la noche en la casa. Demir respondió que en ese caso él también se quedaría para acompañarla. Sin embargo, Fidan rechazó la idea y le pidió que regresara a su hogar. Demir insistió en que Serrín era su esposo y que debía irse con él. La respuesta provocó una nueva molestia en Fidan, quien reafirmó que su hija permanecería allí y le exigió que se marchara.
Sin margen para seguir discutiendo, Demir abandonó el lugar en silencio. Al regresar a la mansión, Sihan y Alia permanecieron varios minutos dentro del vehículo. Ambos sabían que al cruzar la puerta volverían los conflictos que habían intentado dejar atrás durante unas horas. Alia reconocía el temor que le producía el futuro, especialmente la reacción que tendría Dennis cuando descubriera que su verdadero padre seguía con vida. Antes de bajar, Alia le recordó que lo más importante era que seguían juntos y ambos compartieron un abrazo antes de enfrentarse nuevamente a la situación. Una vez dentro de la mansión, se dirigieron a la habitación mientras reflexionaban sobre todo lo que estaba ocurriendo. Allí Alia encontró unas maletas y decidió organizar sus pertenencias. Reconocía que la situación era difícil para todos, pero entendía que debía afrontar la realidad. Sihan, abatido por los acontecimientos, solo le pidió conservar una fotografía que descansaba sobre el nochero. Alia accedió y le entregó la fotografía. Después Sihan la ayudó a bajar las maletas. Antes de marcharse, Alia recorrió la habitación con la mirada, respiró profundamente y salió del lugar convencida de que había llegado el momento de reorganizar su vida. Sadakat apareció para imponer orden y exigir a los trabajadores que regresaran a sus labores. Sus palabras provocaron la desaprobación silenciosa de Kaya y Nare, que observaban a su madre con evidente molestia. Alia dejó definitivamente la habitación de Sihan y se instaló en la habitación de Dennis. A partir de ese momento la dinámica de la casa cambió por completo debido al regreso y la recuperación de Boran. Antes de separarse, Sihan le deseó una buena noche y se marchó. Alia permaneció observándolo mientras se alejaba, consciente de lo que ambos estaban sacrificando. En otro lugar de la casa, Serrin y Fidan disfrutaban de un momento de tranquilidad tras mucho tiempo sin compartir juntas. Mientras conversaban sobre los problemas familiares, Serrin reveló que creía haber encontrado una posible solución para una parte de los conflictos que enfrentaban. Fidan, intrigada, le pidió que hablara con claridad y Serrin finalmente decidió contarles su propuesta. Por otra parte, Kaya y Nare buscaron a Sihan para saber cómo estaba afrontando la situación. Durante la conversación, Sihan les confesó que había decidido divorciarse de Alia para evitar más conflictos dentro de la familia. Kaya opinó que el comportamiento de Boran podía estar relacionado con el trauma provocado por todo lo que había vivido durante su desaparición y el largo periodo de coma, por lo que consideraba necesario tener paciencia con él. Sihan admitió que esa explicación podía tener sentido y reconoció que intentaba comprender a su hermano. Sin embargo, también estaba convencido de que había aspectos ocultos de aquella historia que aún desconocían. La principal preocupación de Sihan era descubrir qué había sucedido realmente durante el accidente. Consideraba que algo muy grave debía haber ocurrido para explicar la actitud de Alia y el hecho de que Burgun se hubiera hecho responsable de Boran durante tanto tiempo. Estaba convencido de que existían secretos que todavía no habían salido a la luz. En ese momento apareció Sadakat para informar que Boran se encontraba más tranquilo. Según ella, lo más importante era hacer que volviera a sentirse parte de su familia. Sihan recibió aquellas palabras con impaciencia, cansado de las constantes intervenciones de su madre. Sadakat insistió en que seguían teniendo un problema mayor. Ekmel continuaba con vida y debía ser eliminado. Sihan rechazó aquella idea. Estaba agotado de las soluciones impulsivas de su madre y dejó claro que no pensaba actuar de esa manera. Su prioridad era la recuperación de Boran. También le pidió a Sadakat que dejara de pensar únicamente en sus propios deseos y que reflexionara sobre las consecuencias de sus decisiones. Consideraba que Boran merecía recuperar a su esposa y a su hijo, pero insistía en que antes debían descubrir qué era lo que ocultaba y qué había ocurrido realmente durante su ausencia. Finalmente, incapaz de soportar más discusiones, Sihan se retiró a su habitación. Al entrar, sintió el vacío inmediato que había dejado la marcha de Alia. Recorrió con la mirada cada rincón del dormitorio donde aún permanecían los recuerdos compartidos con ella. La cercanía de la nueva habitación de Alia no hacía más que intensificar aquella sensación de pérdida. Tomó la fotografía donde permanecía junto a Alia y Dennis y permaneció observándola durante largo tiempo. Después se sentó en el sillón rodeado por el silencio, enfrentándose a una soledad que nunca había sentido con tanta intensidad. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.